Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Unos días de terminar su gobierno, Javier Duarte quiere nombrar un fiscal anticorrupción y un contralor para que protejan su salida. Quiere evitar que lo llevemos frente a los jueces para que responda por lo que se robó, para que devuelva lo robado y para que vaya a la cárcel. Quiere que el Congreso del Estado, integrado en su mayoría por priistas, le apruebe estos nombramientos. No lo vamos a permitir. He pedido a la presidenta del Congreso del Estado que me reciban en el Pleno, en mi calidad de gobernador electo, para hablar a nombre de todos los millones de veracruzanos que exigimos justicia, que queremos que se sancione a quienes robaron el dinero del pueblo de Veracruz. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en NP Noticias de la tarde. Los saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas. Qué bueno que nos escuchan, qué bueno que nos ven. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic en este espacio. Hoy miércoles 25 de julio del año 2018. Amigos cibernautas, hay muchas cosas que comentar precisamente ahora, aquí en el estado de Veracruz, donde Miguel Ángel Yunes Linares, al igual que en la época de Javier Duarte de Ochoa, buscó de cualquier modo tratar de imponer a quien será el nuevo fiscal anticorrupción. Ayer se dio el nombramiento con una alianza entre el Partido Acción Nacional, el PRI, los independientes y aquellos que fueron morenistas, como Julie Sheridan, como el señor, como la señora Eva Felicitas Cadena y el señor Sebastián Reyes. Ayer ya se dio la imposición del fiscal anticorrupción, quien será el encargado de investigar todas aquellas denuncias que tengan que ver con actos de corrupción. ¿Cuál es la obsesión? ¿Qué es lo que orilló a Miguel Ángel Yunes Linares a actuar de la misma forma en que lo intentó Javier Duarte de Ochoa? ¿Qué es lo que oculta? ¿Cuáles son las componendas, los actos de corrupción que se vislumbran o que se ven o que se llevaron a cabo en el actual gobierno encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares, que duró escasamente 2 años? Muchos compromisos que no se cumplieron. El de la inseguridad, uno de ellos, el más importante. Pero este gobierno, el de Miguel Ángel Yunes Linares, se caracterizó por ser un gobierno que pretendió darle claridad, transparencia al manejo de los recursos públicos, tanto del orden federal como del orden estatal. Resulta que la Auditoría Superior de la Federación mantiene serias auditorías que presumen que el gobierno del estado de Veracruz pudo haber desviado recursos públicos porque no los ha solventado, porque no los ha sustentado. No se sabe en dónde están, y precisamente fue un tema que Miguel Ángel Yunes Linares ocupó como mensaje de campaña cuando allá en el año 2016 acusó severamente al gobierno de Javier Duarte de Ochoa de desviar recursos, de enriquecerse, de robarse el dinero de los veracruzanos, el dinero de nuestros impuestos. Miguel Ángel Yunes Linares llegó con la bandera de la transparencia, de la honestidad, de la rendición de cuentas, y hoy precisamente su obsesión por tratar de imponer a un fiscal anticorrupción nos hace pensar que lo que busca es tratar de protegerse, tal como lo hizo en su momento Javier Duarte de Ochoa, cuando aquella vez, en el año 2016, trató de imponer a Francisco Portilla Bonilla y a magistrados anticorrupción, entre ellos a la más corrupta de todo el estado de Veracruz, que se llama Guadalupe Porras, exalcaldesa del municipio de Minatitlán, Veracruz.
No lo consiguió. Miguel Ángel Yunes Linares en aquella ocasión alzó la voz, gritó e intervino el gobierno federal, interpuso acción de inconstitucionalidad y no le permitió a Javier Duarte de Ochoa seguir con esa treta que buscaba pues protegerlo más allá de su gobierno. Ahora Miguel Ángel Yunes Linares, con una alianza entre el PAN, el PRI, los independientes y los diputados, o un diputado del PANAL, lograron imponer fiscal anticorrupción. Son peor que Duarte, le gritaron precisamente a la hora de imponer a este fiscal anticorrupción que se llama Marcos Eben Torres Zamudio. La oposición acusa de ilegal tal nombramiento. Y bueno, lo único que se busca, como lo acabamos de decir, es tratar de que al gobernador alguien le cuide las espaldas, alguien a modo. Bueno, se habla de que pues impugnarán tal nombramiento, amigos cibernautas. Ayer fue un pandemonium, el Congreso estatal, donde se llevó a cabo este nombramiento que precisamente el gobernador electo Cuitláhuac García había dicho, junto con Amado Cruz Malpica, coordinador de los diputados de Morena, que tal nombramiento debería de dejársele a la siguiente legislatura, porque resulta que argumentaban los morenistas que el pueblo de Veracruz había votado por Morena y que no le correspondía, al menos moralmente, que el gobernador del estado impusiera o nombrara o maniobrara para intentar imponer fiscal anticorrupción, como ha sucedido. Independientemente de lo ilegal o de lo que es lícito en tal nombramiento, lo cierto es que los tiempos políticos quieren sumarse a los tiempos de una campaña, de una votación que definitivamente ya pasó. Se lo digo por lo siguiente, amigos cibernautas. Ciertamente habría que analizar perfectamente si lo que ha hecho el gobernador, o en este caso el Congreso del Estado, es ilegal. Más allá de que si tuvieron la mayoría o tuvieron las 2/3 partes para imponer a un fiscal anticorrupción, más allá de ese tema que pudiera derivar en algún otro cuestionamiento o en alguna otra impugnación, lo cierto es que independientemente de que en el estado de Veracruz haya ganado Morena todos los cargos de elección popular, que haya ganado o que se tenga a un ejecutivo estatal ya gobernador electo, más allá de esa apreciación que nosotros, que usted, que pudiéramos tener, lo cierto es que no hay ningún impedimento para que el Congreso del Estado llevara a cabo tal nombramiento. Es decir, Morena argumenta que al haber ganado Morena el estado de Veracruz, al tener en la próxima legislatura mayoría y tener a un gobernador de Morena, esto debió haber esperado. Lo cierto es que la ley también faculta pues tanto al Congreso como al gobernador del estado e incluso al Tribunal Judicial de proponer a quienes o a quién habrá de ser el siguiente fiscal anticorrupción. Luego entonces la facultad que en determinado momento o que en este caso le otorga la propia ley tanto al Ejecutivo de proponer o al Tribunal Judicial de estar pendiente de tales nombramientos y de pedir a través de oficio o de hacer llamado o hacer un llamado al gobernador de proponer al Congreso local la terna o al fiscal anticorrupción que debe de cubrir esta vacante,
más allá de lo que diga Morena, de que debió haberse esperado a la siguiente legislatura, yo creo que lo más importante de todo esto era inmediatamente nombrar a un fiscal anticorrupción, que se ha prostituido, que se ha enredado este nombramiento, como se han enredado otros nombramientos de otras características a nivel federal, a nivel local. Más allá de todo esto, lo cierto es que el estado de Veracruz necesita tener a un fiscal anticorrupción. Ayer se nombró a Marcos Eben Torres Zamudio, este señor que será fiscal anticorrupción por un periodo de 5 años. Improvisando procedimientos, se dice, se designó a este señor que será el nuevo fiscal. A toda costa y sin conseguir el voto a favor de las 2/3 partes de los diputados presentes a la sesión de ayer martes precisamente, los diputados del PAN, del PRD, impusieron a Marcos Eben Torres Zamudio como fiscal especializado anticorrupción por un periodo de 5 años. Y le repito, más allá, pues, precisamente de que Morena argumente de que esto debe de ser en la siguiente legislatura, no hay ningún argumento legal, jurídico, que le impida al actual gobierno, a la actual legislatura, nombrar a el fiscal anticorrupción. Lo demás es un tema político que se escapa a lo jurídico. En este momento, el estado de Veracruz requería necesariamente a un fiscal anticorrupción. El tema de que si le va a cuidar la espalda, de que es un fiscal a modo, es otra cuestión, y desde luego podemos incluso señalarlo como algo de lo mismo que quiso hacer Javier Duarte de Ochoa. Yo creo que ese tema está muy independiente de lo que realmente en este momento el estado de Veracruz requiere, y de que es o tiene que ser un nuevo fiscal quien cubra pues este hueco que sigue existiendo en el estado de Veracruz. No había ninguna razón legal para no llevar a cabo este nombramiento. Que se enrareció el clima político, que la cuestión del nombramiento tiene que ver con que, dicen los de Morena, con que el estado de Veracruz le otorgó el voto a Morena en toda su plenitud. Más allá de todo eso, de lo que dicen de que debió haber sido la siguiente legislatura, que será mayoría absoluta, yo creo que en este momento lo importante era tener a un nuevo o ya haber nombrado a un fiscal anticorrupción. Son cosas muy distintas. Que se parece a lo que hizo Javier Duarte de Ochoa, no me cabe ninguna duda de que Miguel Ángel Yunes Linares pues es lo único que ya le quedaba en este momento, después de haber perdido estrepitosamente la gubernatura y la gran mayoría de los escaños en el Congreso local, y desde luego mucha derrota también en las candidaturas, en la votación para los diputados federales. Ayer ya, al grito de son peor que Duarte, y esos son los que chingan la nación por parte del público presente en el recinto oficial de sesiones, se nombró a un nuevo fiscal anticorrupción. Los panistas, por lo anterior, los panistas y perredistas debieron de instalar un espacio alternativo para el funcionamiento de la presidencia de la mesa directiva, luego de que esta fue tomada por los legisladores de Morena, PRI y Juntos por Veracruz. Así que ayer precisamente se dio esta alianza entre PRD, PAN, unos independientes, y bueno, todo parece indicar que lo que les queda a los que estuvieron en contra
es impugnar tal nombramiento. Viene también todavía lo de los magistrados anticorrupción, los que integrarán la sala. Ese también va a ser otra broncota que desde luego ahorita en este momento está sopesando Miguel Ángel Yunes Linares. ¿Qué es lo grave de esto, amigos cibernautas? Lo grave de esto es que ayer también nuestro compañero y amigo José Luis Ortega Vidal, periodista conocido en todo el estado de Veracruz, fue agredido por gente ligada a Jorge Winkler, por gente del IPAX, que no permitió en ningún momento alguna entrevista al nuevo fiscal anticorrupción. Se le vinieron a los golpes, lo agredieron, lo jalonearon. José Luis Ortega Vidal es un periodista ampliamente conocido. En este estado, tal parece que la libertad de expresión está sujeta al ánimo o al humor de quienes gobiernan el estado de Veracruz o de quienes ocupan algún cargo público. Lamentamos profundamente esta agresión que no solamente se la hacen al compañero José Luis Ortega Vidal, sino a todos los medios de comunicación. Coartar la libertad de expresión por parte de elementos del IPAX, de gente que iba custodiando a Marcos Eben Torres Zamudios, gente, se dice, de la Fiscalía General del Estado, que arremetieron, agredieron a este periodista junto con su hijo. Es lamentable y levantamos la voz para decirle a Miguel Ángel Yunes Linares, a Marcos Eben Torres Zamudio, a Jorge Winkler, que lo que están haciendo vulnera las garantías de la libertad de expresión y que ellos no deben de conducirse de tal manera y que en todo caso deben de instruir a los elementos policíacos cuáles son los alcances de su proceder y hasta dónde ellos deben de intervenir. Lo único malo de nuestro compañero periodista es haber querido entrevistar al nuevo fiscal anticorrupción, preguntarle, decirle si tal nombramiento estaba apegado a derecho y qué tenía que decir al respecto, cuando ayer, le repito, el recinto legislativo en el Congreso local se volvió una cosa de locos, una gritadera, de tal manera que se tuvo que acondicionar un espacio legislativo, porque los legisladores, un espacio alternativo, porque los legisladores de Morena, del PRI y de otra fracción parlamentaria tomaron la tribuna. Eso es lo que le iba a preguntar nuestro compañero José Luis Ortega Vidal a Marcos Eben Torres Zamudio, y fue agredido por policías del IPAX, por gente de la Fiscalía, se dice también, que venía protegiendo, cuidando, como de guardaespaldas de Marcos Eben Torres Zamudio. Desde aquí le hacemos un llamado al gobernador del estado, a Jorge Winkler, fiscal general del estado, a que llame a cuentas a los elementos policíacos que intervinieron en esta agresión y de ser posible emita alguna sanción en contra de ellos. No es coartando la libertad de expresión como pueden callar las voces de un pueblo que demanda información. Así están las cosas. Precisamente ayer, que ya se impuso o que se nombró a un fiscal anticorrupción, a pesar de que pues los de Morena no lo querían así y decían que debería de ser la próxima legislatura. No estamos de acuerdo con eso porque son cosas muy distintas. Lo que sí debemos de señalar, que Miguel Ángel Yunes Linares actuó de la misma forma en como lo quiso hacer Javier Duarte de Ochoa, seguramente buscando protección después de que termine su mandato de 2 años, hasta el último día de noviembre de este año 2018. Caliente
caliente el ambiente de Veracruz y falta todavía el nombramiento de los 12 magistrados anticorrupción. Todavía nos espera más show, amigos cibernautas. Regresamos, vamos a una breve pausa. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Amigos, ya estamos de regreso, muchísimas gracias. Usted recuerda lo del caso de Odebrecht, ¿no? Usted lo ha de recordar bien. Usted recuerda que pues que hubo un implicado, un pez gordo, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue director de Petróleos Mexicanos. Me refiero a Emilio Lozoya. Odebrecht es una empresa brasileña, usted lo recordará, que le dio la vuelta a varias partes del mundo y en donde se paraba, sobornaba. ¿Con qué propósito? Pues conseguir obras dentro de las empresas petroleras de esos países, llámese el propio Brasil o en México. En este caso pasó por Guatemala, pasó por varios países, en donde incluso presidentes y expresidentes fueron a dar a la cárcel. México es uno de los países que pues no se tocó ni con un pétalo de una rosa, ni a Emilio Lozoya y mucho menos a Enrique Peña Nieto. ¿Por qué le comento todo esto? Mire, falta muy poco tiempo para que termine el sexenio, este nefasto gobierno de Enrique Peña Nieto, uno de los peores gobiernos, sexenios, y salió a decir el encargado de despacho, el señor Elías Beltrán, que bueno, serán juzgados los implicados en el caso Odebrecht. Usted recordará que Santiago Nieto era fiscal de la FEPADE, en delitos electorales, porque usted recordará que en su momento Emilio Lozoya tuvo que renunciar a la dirección de Petróleos Mexicanos porque estaba implicado en haber recibido, si no mal recuerdo, creo que 10 millones y medio de dólares para la campaña de Enrique Peña Nieto. Estamos hablando de la época de campaña. Bueno, Emilio Lozoya fue investigado por Santiago Nieto. Hubo una filtración, se dice, de una información que no debió haberse dado a conocer. Le costó el cargo a Santiago Nieto. Lo cierto es que era un estorbo para el señor Enrique Peña Nieto. Y bueno, fue despedido porque pues podría traerles problemas, ¿no? Lo interesante de todo esto, amigos cibernautas, es de que pues que no pasó nada. Prefirieron despedirlo, hubo una investigación, ya la tenía avanzada Santiago Nieto, pero no pasó nada. Todo quedó pues prácticamente pues entre cuates, entre amigos. Odebrecht tiene una filial que se llama Braskem, tiene pues prácticamente acaparado un porcentaje importante aquí en Coatzacoalcos, en el complejo etileno. Se produce este material que pues a la larga, al tener el control de esta planta, también cuando se hizo esa negociación, Petróleos Mexicanos, esta subsidiaria del complejo petroquímico, se comprometía a surtirle de este producto, de esta materia prima, ¿no? Al final de cuentas, el que salió perdiendo fue Pemex, y desde luego nosotros los mexicanos, que pues observamos qué tipo de negocios hicieron ahí, que pues han resultado verdaderamente nada atractivos, puras pérdidas, al grado de que al dejársele de suministrar
las toneladas de este producto que se tenían comprometidas, hasta multaron al complejo, ¿no? A Pemex. Bueno, a escasos meses de que ya termine el sexenio, dice Alberto Elías Beltrán que pues serán estos casos ya judicializados y las personas se estarán enfrentando a la justicia en una investigación complementaria. Que yo sepa, hasta este momento, el único implicado fuertemente se llama Emilio Lozoya. Y este señor se ha lavado las manos, incluso no está ni en el país. Llama la atención lo que dice Alberto Elías Beltrán de quererle lavar el coco a los ciudadanos, ¿no? Cuando a todas luces seguramente no pasará nada, absolutamente nada. ¿Y por qué no va a pasar nada, amigos? Porque está embarrado el presidente de la República. ¿Cómo cree usted que Emilio Lozoya va a empinar a su jefe, que se llama Enrique Peña Nieto? ¿Cómo cree usted? Bueno, ojalá y realmente sí exista una, pues lleven ante los órganos jurisdiccionales este asunto. Yo no lo creo, la verdad. Para mí que esta investigación pues se encuentra congelada. Se ha hablado y se ha dicho de que, por ejemplo, también se esperaba información brasileña. Yo no recuerdo, pero parece ser que esa información brasileña ya se le entregó un expediente completo, y creo que fue la senadora electa Rocío Nale quien dijo que cuando ella solicitó información, porque encabeza la Comisión de Energía, cuando ella solicitó información a la oficina judicial allá en Brasil, ya le contestaron que esa información la tenía la Procuraduría General de la República. Ahora dice Alberto Elías Beltrán que están esperando información que les brinden las autoridades brasileñas para consolidar el caso y que los responsables sean juzgados ante las instancias correspondientes. Y le repito, hay información que tiene incluso periódicos extranjeros, como por ejemplo el New York Times, cuando se dice que este fiscal especial, estamos hablando de Santiago Nieto, identificó a una persona cercana al presidente Enrique Peña Nieto como sospechosos. Y le repito lo que le acabo de decir: al dar a conocer toda esta información, Santiago Nieto pues fue prácticamente despedido por el gobierno. Esto sucedió como en octubre del año pasado, amigos cibernautas. El caso ahí se ha detenido. Este asunto, la verdad, ha dado la vuelta en varias partes del mundo. En el año 2016, esta empresa confesó a autoridades de Estados Unidos, Suiza y Brasil que pagó sobornos por 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos, así como un total de casi 800 millones de dólares en sobornos por toda América Latina para asegurar contratos gubernamentales. Esta empresa tenía concesionado aquí en el complejo Pajaritos etileno, este producto importante, polietileno, pues prácticamente ellos lo estaban manejando, e incluso le repito, al Pemex no tenía la capacidad y prácticamente le impusieron una multa. Se dio el lujo el gobierno federal de imponer aranceles a empresas que quisieran importar
este producto para otorgarle prácticamente todo el monopolio a Braskem aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. Así, de ese tamaño, el enorme daño que le ha causado Enrique Peña Nieto, no solamente a los complejos petroquímicos, sino a Petróleos Mexicanos en su totalidad. Este sexenio, el de Enrique Peña Nieto, pues prácticamente desmanteló, amigos cibernautas, a Petróleos Mexicanos. Falta poco tiempo para el cambio de gobierno y pues en medio de complejos desmantelados y del despido masivo de trabajadores, hay hermetismo dentro de esta paraestatal. El director general de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño Medina, recorrió ayer el complejo Cangrejera y Morelos en Coatzacoalcos, donde trascendió que la visita fue con miras a la entrega-recepción. Dijo este funcionario: en nuestra visita de trabajo en Coatzacoalcos, Veracruz, verificamos el desempeño financiero y operativo de las plantas de Pemex etileno ubicadas en este centro de trabajo. Expresó el funcionario vía Twitter, cuenta en la que reportaron las carencias existentes no solo en los complejos, sino en el hospital regional de Pemex, ubicado aquí en Minatitlán, donde tienen una semana sin servicio de aire acondicionado, supliendo con ventiladores para enfriar los equipos. Pese a que en esta administración el número de despidos asciende a 43.290, además de 120.000 jubilaciones, con el riesgo de que los líderes de secciones sindicales petroleras pierdan poder. En especial, se habla pues de la caída del secretario general Carlos Romero Deschamps, un personaje ampliamente conocido y corrupto a más no poder. Usted lo sabe, no necesito decirle quién es Carlos Salinas de Gortari. Carlos Romero Deschamps, bueno, también Salinas de Gortari, ¿no? Pero Carlos Romero Deschamps es un personaje que, amigos, es una fortuna incalculable. En realidad no sabemos cuánto tiene este señor. Se habla incluso de que tiene inversiones petroleras en otras partes del mundo, así de ese tamaño, ¿no? No dude usted que en las transnacionales que han llegado a nuestro país por causa de la reforma energética, pues ahí también tengan muchos intereses económicos metidos. Son inversiones de miles de millones de dólares, amigos. Se habla de mucha gente importante como Carlos Salinas de Gortari, Manuel Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, el propio Carlos Romero Deschamps, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Felipe Calderón. Bueno, es muchísima gente la que tiene metido mucho dinero. Sus inversiones las tienen en estas compañías transnacionales que hoy exploran en todo el país yacimientos petroleros o de gas, a propósito de la puesta en marcha de la reforma energética. Pues bueno, uno de los personajes que puede perder poder precisamente se llama Carlos Romero Deschamps. Y bueno, así que pues en este mismo sentido, cuando se habla de que puede terminarse el cacicazgo de Carlos Romero Deschamps, pues también hay muchos líderes, trabajadores petroleros que quieren terminar con los cacicazgos. Y bueno, al menos en lo que se refiere a estas secciones sindicales, como por ejemplo de la sección 11 de Nanchital, de la sección 10 de Minatitlán, la más peleada en este momento es de la sección 11, donde Ramón Hernández Toledo
pues se ha eternizado este señor ahí. Fíjese usted, amigos cibernautas, yo a veces me pongo a pensar qué es lo que pasa, por qué estamos así, cuando son las propias autoridades que no respetan la ley, ¿no? Porque mire, por ejemplo, Ramón Hernández Toledo es un señor que tiene como unos 80 años aproximadamente. Este señor, pues imagínese usted, debió haberse jubilado hace como 30 años, 25, 30 años, ¿no? Sin embargo, parece ser que, pues no hubo esa exigencia de pedirle ya que se retire. Lo mismo pasa con Carlos Romero Deschamps, una persona que tiene como unos 70 años, 70 y tantos años, debió haberse jubilado, se habla de, creo que son 30 años, 32, 33 años de antigüedad, 55 años de edad. Póngale usted que no cumple la antigüedad, pero cumple la edad, o viceversa, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Romero Deschamps tiene como 70 y tantos años. Ramón Hernández Toledo tiene como 80 y tantos, imagínese usted, amigos, y no se ha ido. La sección número 11 se han conformado varias planillas para tratar de terminar con el cacicazgo de este señor que se llama Ramón Hernández Toledo. Buscan elegir a dirigentes sindicales, piden voto secreto los petroleros, buscan que se elimine el método a mano alzada en las 36 secciones petroleras del país, pues lo consideran antidemocrático. Y aprovechando pues esta nueva marejada, esta nueva ola democrática que se dio, o de cambio que se dio en las urnas el pasado 1 de julio, donde prácticamente el PRI y el PAN desaparecieron, trabajadores que en su momento pudieron haberse considerado disidentes han conformado sus planillas para poder contender y terminar con el cacicazgo de estos líderes petroleros. Uno de ellos es el señor Juan Alberto Aldana Santiago, quien dijo que solicitará al nuevo gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador, que la renovación sindical en las 36 secciones petroleras del país sea mediante el método de voto secreto, que incluso está estipulado en los estatutos sindicales, y se elimine el método de mano alzada, que desde luego inhibe la participación democrática de los trabajadores sindicalizados por temor a las represalias. Él encabeza, es representante de la planilla Movimiento de Cambio Sindical, y buscan suceder en el cargo a Ramón Hernández Toledo. Juan Alberto Aldana Santiago es un trabajador petrolero que, busca realmente una democratización al interior del sindicato petrolero de la sección número 11, aprovechando que los cambios, los vientos políticos han dado un nuevo rumbo, y yo creo que son los momentos precisos, es el espacio que los petroleros buscaban para quitarse el yugo de esta clase de gente como Ramón Hernández Toledo, como Carlos Romero Deschamps, que se han enriquecido, que se han aprovechado del cargo para darse una vida de lujos, para acumular enormes fortunas, y por un lado a trabajadores petroleros sumidos en la miseria, sobre todo aquellos que son transitorios, a los que de todos modos cuando consiguen algún turno les quitan sus cuotas sindicales. Es el momento, como lo está haciendo ahora Juan Alberto Aldana Santiago, de buscar la renovación de la dirigencia de la sección número 11. Así también se han sumado varias planillas que buscan pues un total, al menos aquí para la sección número 11, que buscan pues cambiar
a toda la directiva sindical que actualmente se encuentra y que al frente está el señor Ramón Hernández Toledo. Han manifestado todas estas planillas su intención de contender por la dirigencia de la sección número 11. Son varias planillas, hay una lista de aspirantes a suceder pues a este señor, se han anotado ya debidamente y bueno, iniciarán campaña para terminar con el cacicazgo de Ramón Hernández Toledo. Colapsa Petróleos Mexicanos de la mano de Enrique Peña Nieto, y por otro lado nuevos vientos soplan cuando llega ahora Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, y bueno, él se ha manifestado en contra de los cacicazgos y parece ser que los trabajadores de las distintas secciones sindicales se agrupan para terminar con este viejo modelo de enriquecimiento a costa de los trabajadores petroleros. Ahí está Juan Alberto Aldana Santiago, que alza la mano para decir que es necesario una renovación sindical que camine muy distinto a como lo vienen haciendo estos arcaicos líderes petroleros que, como dijera alguien por ahí, no tienen llenadera. Así están las cosas acá por el sur de Veracruz, amigos cibernautas. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros. Si Dios lo permite, nos vamos a ver aquí el día de mañana. Que tengan ustedes una excelente tarde. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.